Plataforma Educativa Vanguard Room. Curso de Geometría. Cilindros. Se dice que un cilindro está conformado por dos planos paralelos y que a su vez están unidas por una superficie secante, lo cual lo podemos denominar una curva cerrada. Estas secciones planas son congruentes, lo cual indica que tienen la misma medida y su forma es circular, tanto en la base como en la superficie superior. Recordemos también que un cilindro se genera a través de la rotación de un rectángulo. Observemos la siguiente figura. Tenemos aquí un cilindro y veamos algunas de sus partes. Tenemos las bases, que son cortadas por unos planos. Tenemos la generatriz, que es el contorno del cilindro que permite generar el cilindro. Tenemos la altura del cilindro en caso sea un cilindro que esté inclinado. Y tenemos toda la superficie lateral. Cabe mencionar que el plano P y plano Q son los planos paralelos y congruentes de los cuales está hablando el concepto. Cilindro circular recto. Se dice que un cilindro es circular recto cuando las bases son círculos. También es denominado cilindro de revolución, porque es generado por una región rectangular al girar 360 grados en torno a uno de sus lados. Mostremos la siguiente figura. Aquí tenemos un rectángulo donde uno de los lados es R y el otro lado es G, de tal manera que cuando este rectángulo gire sobre uno de los lados 360 grados, entonces va a generar un cilindro que se formará de la siguiente forma. Entonces, este cilindro, como puedes observar, tiene una altura. Si es un cilindro recto como el que mostramos, tiene una altura que es equivalente a la generatriz. La generatriz es el contorno, ¿no? Esa línea que marca el contorno. Y tenemos un radio. Como puedes observar, las bases son círculos, ¿no? Son bases circulares, de las cuales podemos determinar el área. Y el área total del cilindro, o el área lateral en este caso, se determina por una geometría plana, al tener pues un rectángulo en este caso. Observemos, tenemos longitud de la generatriz, tenemos volumen de la generatriz, volumen del cilindro y longitud del radio de la base. Volumen. El volumen de un cilindro se determina pi por radio al cuadrado por generatriz. Desarrollo de la superficie de un cilindro de revolución. Por ejemplo, en la siguiente figura tenemos un cilindro antes de ser formado. Esto generalmente lo tenemos en unas maquetas. El cilindro al girar, o la circunferencia al girar, obtendremos la longitud de la circunferencia, que sería 2pi por el radio. La generatriz corresponde al contorno del rectángulo. Entonces, como puedes observar, hay un área sombreada, a cual le vamos a llamar área lateral. Y esa área lateral se puede determinar hallando el área del rectángulo, que sería 2pi por r y por la generatriz. En caso me pidan el área total del cilindro, que es el contorno,
A esto tendríamos que agregarle las áreas de los círculos. Observemos. Área de la superficie lateral. Ok, como la superficie lateral, sin contar las bases, es un rectángulo, entonces sería 2pi por r y por la generatriz. En caso tengamos que determinar el área total, entonces tendríamos que agregar a esta área, agregarle las áreas de los círculos. Así es, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ejercicios de aplicación número 15. Veamos algunos ejercicios de aplicación para reforzar los conceptos. En este primer ejercicio nos dicen, la generatriz de un cilindro mide 6 metros y el radio de la base mide 5 metros. El área total del cilindro es, nos piden área total. Ok, la generatriz es 6 metros y el radio es 5 metros. El área total está definida de esta forma, 2pi por r por la generatriz multiplicado por generatriz más radio. Así es, solo reemplazamos nuestros valores y logramos obtener el área total, que son 660 pi metros cuadrados. Observemos el ejercicio número 2. El área lateral de un cilindro recto es A y su volumen es B. Calcular el radio de la base. El área lateral de un cilindro recto es A y su volumen es B. Nos piden calcular el radio de la base. ¿Ok? El área lateral es 2pi por r por generatriz. Y el volumen es pi por radio al cuadrado por generatriz. Entonces, si nosotros conocemos el área lateral, que es A, y conocemos el volumen, entonces, como pueden observar, tenemos el mismo radio en ambos casos. Esto ya es una operación algebraica. Despejamos el radio, que es igual a volumen sobre pi por r por g, y eso lo reemplazamos en el área. Así es, como puedes observar, que las generatrices se pueden eliminar así como el valor de pi. Por lo tanto, si queremos calcular el valor del radio, solo tendríamos que despejarlo de la fórmula resultante. Eso es, el radio vendría a ser el doble del volumen sobre el área. A continuación, vamos a ver un ejercicio número 3 que va a quedar como un ejercicio para el estudiante. Observemos, un recipiente cilíndrico de altura 15 unidades y radio raíz de 3 unidades contiene cierta cantidad de agua y está inclinada a 30 grados como se ve en la figura. Nos piden hallar el valor de X tal que el volumen del agua que se deberá de agregar a este cilindro hasta que esté a punto de caer el borde sea la mitad del volumen del agua inicial. Ok, aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que calcular la cantidad de agua. Ojo, sabemos que la cantidad de agua que se va a agregar para que llegue a un límite tiene que ser la mitad de lo que se tenía inicialmente en la parte del cilindro que está sombreado. Y nos piden determinar ese valor de X. Se recomienda establecer geometría plana para el desarrollo. Observa en el ejercicio y procederemos a desarrollar. Dado un cilindro de revolución cuya área lateral es numéricamente igual al volumen, si la generatriz mide 3 unidades, calcular el perímetro de la superficie lateral del desarrollo del cilindro. Observemos, tenemos acá 4 ejercicios. Veamos el número 4. Me dicen que el área lateral es igual al volumen. Entonces lo hemos establecido de esta forma.
Me dicen que el área lateral es numéricamente igual al volumen. Ahora, tenemos datos como la generatriz, que vale 3 unidades. Esta la vamos a reemplazar. Pero sabemos también que podemos simplificarlo. Por lo tanto, el radio va a tener un valor de 2. Ahora, nos piden calcular el perímetro de la superficie lateral. Sabrás que la superficie lateral es un rectángulo, donde uno de los lados es 2pi por radio por generatriz. Y el otro valor sería la generatriz, que vale 3 unidades. Por lo tanto, el perímetro sería el doble más el doble de la generatriz. Reemplazando los valores, ok. Veamos el ejercicio número 5 o el ejercicio número 6. Vamos a dejar pendiente el número 7. Por ejemplo, en el ejercicio número 5 nos dicen, se tiene un cilindro cuyo radio de la base mide 40 centímetros y la altura 30 centímetros. Un plano pasa a 24 centímetros del eje. Me dicen que trazan un plano que va a estar a 24 centímetros del eje. Por lo tanto, se estaría formando aquí una figura rectangular y el área de esa sección se determina de la siguiente forma: 64 por 30. Y ya tendríamos el área, que sería 1920 centímetros cuadrados. Veamos el ejercicio 6. En el ejercicio 6 dice, si la generatriz de un cilindro equilátero mide 2 centímetros, calcular el área total de dicho cilindro. Ok, para hallar el área total tendríamos que hallar el área de la superficie más 2 veces el área de los círculos. Entonces, no olvidemos una cosa. Cuando nos hablan de cilindro equilátero, significa que el diámetro y la generatriz tienen igual valor. Es 2 centímetros. Entonces, el área total es 2pi por el radio por generatriz más radio. El radio equivale a 1. La generatriz es 2 centímetros. Reemplazamos en nuestra fórmula del área total y obtenemos un área total de 6pi centímetros cuadrados. Existen en este tema 3 fórmulas que vamos a emplear: el área del volumen, ¿no?, la fórmula del volumen, la fórmula del área total y la fórmula del área lateral. En el ejercicio número 7, grafiquemos la figura para poderlo desarrollar. Dicen, ¿qué porcentaje debe aumentar la altura de un cilindro sabiendo que el radio de su base disminuye un 50% para que ambos sólidos, final e inicial, tengan el mismo volumen? Grafiquemos para observar qué es lo que sucede con el cilindro. Tenemos acá un ejercicio 8, 9, 10 y 11, en el cual tenemos que desarrollar el cálculo de volumen, áreas totales y áreas laterales. Estos ejercicios se encuentran en la plataforma Vanguard Room en formato PDF. El estudiante podría bajar estos ejercicios y poderlos desarrollar. Vamos a reforzar lo aprendido con otro grupo de ejercicios. Bien, eso sería todo
con este tema de cilindros, que es un tema básico para manejar tres fórmulas específicas: el volumen, áreas totales y áreas laterales.